Recuerden que el tema de hoy es el bloqueo emocional. Si les parece interesante ese tema, quédense. Recuerden que a veces hay heridas invisibles que dirigen nuestra vida. Esas heridas invisibles que dirigen nuestra vida son esos bloqueos emocionales que hacen que en realidad pausemos nuestra vida porque tenemos miedo a vivir, a revivir o a experimentar aquello que una vez nos causó dolor. Antes de iniciar, yo siempre doy una reflexión sobre el tema. Entonces, para todos ustedes, los nuevos, los antiguos, los que están, recuerden que mi nombre es Ángela Mejía, que soy psicóloga clínica, que todos los días tenemos este espacio a las 8:30 de la noche Colombia, y que como todos los días, hoy vamos a tener el tema de los bloqueos emocionales, las heridas invisibles que dirigen nuestra vida. A veces en terapia, muchas veces no nos damos cuenta de ciertos patrones que repetimos por miedo a no ser elegidos, por miedo a sufrir, por miedo a realmente creer que vamos a mostrar la vulnerabilidad. Hola Sofi, entonces la idea es tocar el tema hoy de los bloqueos. Van a prestar mucha atención porque a partir de esta lectura van a poder tener mayor conocimiento de los bloqueos. El día de hoy vamos a identificar qué es un bloqueo emocional, qué tipos de bloqueo existen, cómo soltar los bloqueos, qué hacer y cómo actuar frente a ellos. Entonces vamos a escuchar muy bien esta reflexión. Las heridas invisibles que dirigen nuestra vida son llamadas bloqueos psicológicos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en realidad es que el tiempo por sí solo no solo sana las heridas. Lo que el tiempo hace es enseñarnos a convivir con aquello que nunca nos atrevimos a mirar, y aquello que no enfrentamos no desaparece, se transforma en miedo, en ansiedad, en tristeza, en relaciones que se repiten, en silencios que pesan y en una vida que muchas veces sentimos que no estábamos viviendo plenamente. Hoy los invito a preguntarse cuántas de las decisiones que toman nacen realmente de quiénes son y cuántas nacen de las heridas que todavía no han sanado. Muchas veces las personas creen que el bloqueo emocional es simplemente estar triste o no poder olvidar algo, o quedarme anclado en una etapa en el pasado, o quedarme anclado en una situación que me dolió. Eso no es el bloqueo. El bloqueo realmente es un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección psicológico, porque ese mecanismo nos ayudó. No es solamente estar triste, no es solamente sentir dolor. Esos mecanismos psicológicos alguna vez nos ayudaron a protegernos de el miedo, el dolor, la vulnerabilidad, el amor e incluso de nosotros mismos. Si permanecen activos esos bloqueos emocionales, terminan limitando en nosotros la capacidad de disfrutar, terminan limitando en nosotros la capacidad de confiar, terminan limitando en nosotros la capacidad de decidir y de crecer. Por eso muchas personas que han tenido relaciones por largo tiempo en donde hubo infidelidad, maltrato, no elección y no prioridad, toman mucho tiempo para quedarse en solos o solas y llevan 4, 5, 6 años. Doctora, no me conecto con nadie. Doctora, prefiero la soledad. Doctora, ya elegí que me voy a quedar solo o sola, porque realmente eso hace un bloqueo psicológico o emocional. Te vuelve un mecanismo de defensa inconsciente que te hace no elegir volver nuevamente a enamorarte, porque ya una vez sufriste demasiado y tu cuerpo entendió que eso era dolor y tu cuerpo entendió que eso era sufrimiento. Lo más importante es entender y comprender que nadie nace con los bloqueos emocionales. Lo más importante es entender y comprender que el bloqueo emocional o psicológico se construye a lo largo de nuestra vida, a través de las heridas, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la minimización, a través de la invalidación, a través de la no elección, a través de todas esas situaciones que catalogamos como riesgo y que no somos capaces de afrontarlas de manera positiva a través de una habilidad adaptativa o resiliente. ¿Qué es entonces un bloqueo emocional? Es una respuesta automática,
es una respuesta automática del cerebro y del sistema nervioso frente a experiencias vividas como amenazantes o dolorosas. Es una forma de protegerme. Es cuando me pongo un chaleco de protección para que nadie me lastime y para que nadie me haga daño. Eso es el bloqueo emocional. Cuando nosotros sentimos emociones realmente intensas, como la tristeza, la rabia, el dolor, la frustración, el resentimiento, la duda, esas emociones muchas veces se expresan con ansiedad, se expresan con miedo, gracias José Gaitán, con enfermedades psicosomáticas o con patrones repetitivos en nuestras relaciones de pareja. Un bloqueo emocional es una puerta que un día cerramos para protegernos del dolor. Un bloqueo emocional es aquella puerta que también con el tiempo impide que entre tranquilidad, confianza y bienestar. Si hoy tuviste una situación difícil y cerraste esa situación por miedo y bloqueaste esa parte, esa puerta va a mantener cerrada hasta que tú realmente no sanes aquello que te lastimó. ¿Por qué ocurre el bloqueo? Porque ese mecanismo de defensa psicológico hace que nosotros bloqueemos realmente nuestras emociones y bloqueemos la manera de disfrutar lo que se nos presenta día a día por experiencias pasadas. Porque el cerebro siempre busca sobrevivir, porque el cerebro siempre busca protegerse, porque el cerebro siempre busca defenderse. Nuestro cerebro, tu cerebro, mi cerebro, está diseñado para garantizar la supervivencia. No diferencia entre el peligro físico ni el peligro emocional. Para el cerebro, el rechazo es realmente el rechazo, sentirse rechazado, sentirse abandonado o humillado. Puede activar las mismas estructuras cerebrales como la amenaza, como el dolor, como el sufrimiento. Hoy leía algo que decía que la peor herida emocional que podemos sentir nosotros los seres humanos es la herida de ser rechazado, de no ser elegido, de no ser valorado por lo que somos. Y ese dolor que sentimos desde el rechazo, el cerebro lo interpreta desde la misma magnitud del mismo dolor y sufrimiento. Por eso el cerebro está garantizado para sobrevivir y supervivir. Y ahí es donde opera el mecanismo de defensa del bloqueo para que tú no sientas dolor, como si te anestesiaras del dolor porque alguna vez lo sentiste. Gracias, Víctor Otro. Cuando un niño escucha, o cuando tú muy pequeño escuchaste, o cuando Ángela Mejía escuchó desde pequeña, usted no hace nada bien, deje de llorar, no moleste, estoy ocupada, su hermana sí puede y tú no puedes. El cerebro tuyo y el cerebro mío empiezan a creer y a tener creencias profundas negativas sobre sí mismo. Y esas creencias se vuelven más adelante en interpretaciones del mundo cuando somos adultos. Por eso muchas veces nosotros reaccionamos al presente con emociones que realmente pertenecen al pasado. Y si yo reacciono en este presente a través de una emoción que es del pasado, mi cerebro se protege y genera supervivencia para que a través del mecanismo del bloqueo yo no vuelva a sentir dolor, yo no vuelva a sentir realmente que alguien me lastima. ¿Cómo se forman los bloqueos emocionales? ¿Cómo formaron ustedes y formé yo y formamos todos nosotros los bloqueos emocionales? Los bloqueos emocionales nacen cuando vivimos situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de comprender y manejar adecuadamente los conflictos, las situaciones que se nos presentan en la vida.
Entre las experiencias más comunes a nivel psicológico que generan bloqueos emocionales están: número 1, el rechazo; número 2, el abandono; número 3, las críticas constantes y la invalidación emocional; número 4, la violencia física y la violencia psicológica; número 5, el abuso; número 6, la negligencia emocional; número 7, la pérdida de seres queridos y duelos no elaborados de manera adecuada; número 9, las infidelidades; número 10, las humillaciones constantes y la minimización hacia lo que tú eres; número 11, la migración; número 12, el bullying o matoneo escolar o matoneo laboral; y último, la separación de los padres. Todas estas situaciones hacen que realmente podamos generar bloqueos emocionales o psicológicos en nuestra vida diaria. No quiere decir que todas las personas que han experimentado estas situaciones generen o reaccionen a través de mecanismos como el bloqueo, porque no todas las personas interpretan las situaciones y tienen la misma capacidad adaptativa que otras para superar el conflicto. Lo que para una persona fue una experiencia difícil, para otra persona puede convertirse en un trauma. Lo que para una persona puede convertirse en un aprendizaje, para otra persona puede convertirse en una situación de herida emocional difícil de manejar. Todo depende de los recursos emocionales con los que tú cuentas y los que yo cuento en el momento en que estás enfrentando una situación dolorosa, y más aún en la red de apoyo con la que tú cuentas. Está diagnosticado que las personas que tienen una red emocional más fuerte tienen mayor capacidad de generar y reaccionar al conflicto y no pueden desencadenar bloqueos emocionales. Todos los recursos emocionales que nosotros tenemos en ciertos momentos de la vida, por eso somos seres que nos afectamos por el rechazo del otro, por eso somos seres que nos afectamos por el abandono del otro, porque siempre estamos buscando pertenecer y vincularnos en un contexto. Casi la mayoría de bloqueos emocionales que vivimos en nuestro diario vivir están relacionados con las heridas infantiles, con esas 5 heridas infantiles que vivimos, valga la redundancia, en la infancia. Y como ahora les expliqué, la herida del rechazo es una de las heridas más profundas que experimentamos a nivel psicológico, porque las personas aprenden a esforzarse constantemente para ser aceptadas, porque las personas aprenden a hacer esfuerzos mesurados para validarse y ser aceptadas en un círculo social. Una persona que sufre rechazo psicológico de manera constante se pregunta en la vida adulta: ¿qué tengo que hacer para que me quieran? ¿Qué tengo que hacer para que me acepten? ¿Qué tengo que hacer para que me validen? Y en la vida adulta pueden permanecer a través de, saludos para California, baja autoestima, necesidad de aprobación, miedo al fracaso, perfeccionismo y autosabotaje. El término del autosabotaje lo vamos a ver el viernes con la procrastinación. ¿Listo? Entonces esa herida de rechazo genera en nosotros bloqueos emocionales porque a veces queremos no ser rechazados nuevamente. Forma un bloqueo en las relaciones afectivas, forma un bloqueo para no decidir amar y entregarle el corazón al otro porque una vez me rechazaron y si a mí me rechazan, mi cerebro aprende a protegerse de ese dolor. Por eso a veces existen apegos evitativos, por eso a veces existen personas que huyen para el amor, por eso hay personas que eligen la soledad, pero no están eligiendo la soledad a conciencia, sino la soledad como mecanismo de defensa para no sentir dolor. La segunda herida emocional que nos genera mayores bloqueos emocionales es la herida de abandono. No siempre implica que alguien se haya ido físicamente y te vaya abandonado. Muchas veces implica
que crecieron o crecimos en círculos familiares en donde papá y mamá estuvieron presentes físicamente pero ausentes emocionalmente, sin demostraciones de afecto, sin manifestaciones de cariño, sin frases positivas que validaban lo que tú eres. Aprendiste que el amor puede desaparecer en cualquier momento, por eso desarrollamos el miedo a quedarnos solos y podemos tolerar relaciones dañinas por miedo a la soledad. Cuando una persona experimenta esa herida de abandono y no la sana, generando dependencia emocional y apego ansioso, generan bloqueos emocionales frente al amor, generan bloqueos emocionales de autosabotamiento para no sentirse vulnerables. Vamos a darle aquí al cofrecito que está aquí, le damos y me regalan un quiéreme. Hay otra herida emocional que surge y que favorece el bloqueo emocional, la herida de humillación. Es cuando la persona o cuando fuimos ridiculizados, avergonzados, humillados, minimizados en nuestra infancia. Generamos una sensación profunda de no ser suficientes y muchas veces evitamos hablar, opinar o mostrarnos por miedo a equivocarnos. Eso genera bloqueos en nuestra habilidad social, bloqueos para expresar lo que sentimos, bloqueo para socializar en público, bloqueos para expresar el don de la palabra, porque la herida de humillación hace que tú sientas que tu expresión es minimizada por miedo al rechazo de lo que tú estás expresando. La herida de traición. ¿Cómo hace la herida de traición para generar en ti un bloqueo emocional? La herida de traición se forma cuando hay desconfianza, cuando la confianza fue rota. La consecuencia de tener una desconfianza rota es la necesidad excesiva de controlar. ¿Qué piensa la persona que tiene una herida de traición porque alguna vez en su infancia le prometieron algo y no se lo cumplieron? Si controlo todo lo que pasa a mi alrededor, nadie me va a hacer daño. Si controlo a mi pareja no me va a hacer daño. Si controlo esta situación, nadie me vulnerará nuevamente como cuando fui pequeño y alguien traicionó mi confianza. Por eso están los celos, por eso está la manera en cómo las personas se expresan ante el dolor a través del control y la coacción. Y la última herida es la herida de injusticia. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo emocional? A través de la herida de injusticia. Cuando nosotros vivimos en entornos en donde fuimos exigidos a ser personas que no teníamos la capacidad de hacer ciertas cosas, cuando minimizaban nuestros logros y nos comparaban con el otro, se forman heridas de humillación. Aprendimos que solamente valíamos cuando todo era perfecto. Aprendíamos que el amor significaba esfuerzo y que el amor significaba que tú tenías que dar un logro extra para ser aceptado. De adultos somos altamente funcionales, pero nos cuesta descansar y permitirnos ser vulnerables. Entonces yo genero bloqueos para no descansar. Yo genero bloqueos de autoexigencia. Yo genero bloqueos en donde yo siento que tengo que ser eficiente, que si yo soy eficiente la gente me acepta, que si yo soy el primero en un trabajo y me desempeño, tengo un valor. Si no, no tengo valor, porque la herida de injusticia es la que hace que yo desarrolle un alto nivel de exigencia hacia mí misma, porque mis padres me exigieron desde pequeños a ser perfecto. ¿Cómo se manifiestan estos bloqueos? ¿Cómo hacemos para identificar realmente que ustedes tienen un bloqueo emocional o un bloqueo psicológico? ¿Cómo hacemos realmente para identificar a través de las situaciones que vivenciamos que hay un bloqueo emocional que necesitamos sanar, que necesitamos soltar, que necesitamos expresar? Los bloqueos no siempre se sienten como tristeza. Gracias por esos quiéreme. Los bloqueos no siempre se sienten como tristeza. Muchas veces están disfrazados a través de mecanismos psicológicos y máscaras psicológicas. Por ejemplo, ¿cómo aparecen los bloqueos emocionales en las relaciones de pareja? Hola Blanca Alcido.
Los bloqueos emocionales en las relaciones de pareja aparecen en que elegimos personas emocionales que no están disponibles, en que permanecemos en relaciones en donde no hay reciprocidad, en donde hacemos o efectuamos celos excesivos hacia nuestra pareja, en donde hay dependencia emocional y en donde tenemos miedo al compromiso. Estas situaciones en la pareja son bloqueos emocionales disfrazados. Hola, ricitos de oro. ¿Cómo se dan los bloqueos emocionales en el trabajo? El mecanismo de defensa número 1, y que lo vamos a ver el viernes a través del autosaboteo, es la procrastinación. En el trabajo, la procrastinación es un bloqueo emocional. ¿Por qué un bloqueo emocional? Porque tú dejas de lado y delegas la actividad que tienes pendiente, porque en el fondo tú sientes que esa actividad no va a salir de manera satisfactoria. Entonces tú minimizas tu rendimiento y procrastinas la actividad. Entonces dices, mañana la hago, pasado mañana la hago, y la terminas haciendo justo antes de que tengas que entregar tu trabajo o la actividad. Obviamente no la vas a hacer 100% efectiva, y cuando la entregas te vas a decir a ti misma, ¿ves? Yo sabía que no iba a dar lo máximo en esa actividad, pero es porque tú, a través del bloqueo laboral y emocional, haces que la actividad en la cual tenías miedo fracase, y eso te genera a ti tranquilidad emocional. Eso se llama procrastinación. ¿Cómo ocurre el bloqueo laboral o cuál es el segundo factor del bloqueo laboral? En el bloqueo laboral también se presenta el miedo a equivocarme. Como yo tengo miedo a equivocarme, como yo tengo miedo a no desempeñarme eficazmente en una actividad, pues yo me bloqueo a nivel laboral por miedo a equivocarme en esa acción en la cual yo creo que debo rendir. Tercero, con el síndrome del impostor. El síndrome de impostor como aquello en donde yo siento realmente que lo que estoy recibiendo a tomar decisiones. Todo eso hace que haya un bloqueo a nivel laboral. ¿Qué otros factores de bloqueo emocionales se presentan a nivel de salud? ¿Cómo sabemos a nivel de salud si tenemos un bloqueo emocional? Nuestro cuerpo expresa lo que la mente no procesa. Entonces aparece la ansiedad, aparece el insomnio, aparece la tensión muscular, aparece el colon irritable, aparece la gastritis, aparecen los dolores de cabeza y aparece la fatiga constante. Por eso se dice que el cuerpo habla cuando las emociones callan. Y esos bloqueos emocionales a través de nuestro cuerpo limitan la capacidad de expresarnos porque estamos bloqueando la expresión. Utilizamos el silencio como respuesta porque tenemos miedo a que nuestra palabra no sea aceptada, porque tenemos miedo a que nuestra palabra ocasione que alguien se vaya. El bloqueo de salud a través de la no expresión de las emociones es la principal causa de enfermedades de salud mental como la ansiedad, la depresión, la distimia o cualquier tipo de trastorno del estado de ánimo. Vamos a ver los tipos de bloqueos emocionales. Hay diferentes tipos de bloqueos emocionales o mecanismos de defensa desarrollados que utiliza nuestra mente para protegernos de experiencias dolorosas. Hola, chiquitica. Aunque inicialmente el bloqueo emocional cumple una función para protegernos, cuando esa función ya se va, ellos se adhieren a nosotros y generan que limitemos nuestras relaciones sociales, nuestras decisiones y nuestro bienestar emocional. Uno de los bloqueos o del tipo de bloqueo que más se presenta a nivel psicológico es el bloqueo por miedo. ¿Qué es el bloqueo del miedo? Es cuando la persona evita actuar por temor al fracaso. Es cuando la persona evita actuar por temor al rechazo. Es cuando la persona cambia para no sufrir nuevamente.
¿Y cómo se manifiesta el miedo por bloqueo? Se manifiesta a través de miedo a tomar decisiones, evitar nuevos retos, permanecer en la zona de confort y ansiedad anticipatoria. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? Es que yo me adelanto pensando que lo que va a pasar en mi futuro va a ser negativo. Entonces yo evito hacer cualquier situación por miedo a. El miedo por bloqueo es el que limita a accionar porque ya creemos que la respuesta que vamos a recibir es negativa y me sigo quedando en una situación dolorosa, en un trabajo que no me gusta, con una pareja tóxica, en una casa en donde no quiero vivir porque nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Ese es uno de los bloqueos más frecuentes, que es el bloqueo por miedo. ¿Cuál es la creencia de fondo que tenemos las personas que causamos o que pasamos en nuestra vida un bloqueo por miedo? Si lo intento, puedo salir lastimada. Si lo intento, no voy a lograr lo que alcanzo. Si me cambio de casa, las situaciones no van a cambiar. Si me voy de esta pareja, no voy a ser capaz de vivir sin esa persona. Permanezco en esa zona de confort, permanezco en esa relación que me hace daño, permanezco en ese trabajo que no me satisface, porque mentalmente ya me estoy adelantando anticipadamente a que la respuesta que voy a tener es negativa, de abandono, de rechazo o de minimización. Ese es el primer bloqueo, el bloqueo por miedo. Así es, Tuto. Vamos con el segundo tipo de bloqueo. El segundo tipo de bloqueo es el bloqueo por rechazo. Este, como lo hablamos ahora, se origina cuando ustedes o nosotros sentimos que no fuimos aceptados o valorados. Generalmente aparece en personas que hemos sido criticados, criticadas, comparados, comparadas, rechazados durante la infancia. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo por rechazo? Se manifiesta a través de una autoestima negativa, una necesidad constante de aprobación, perfeccionismo extremo para no ser rechazado, me autoexijo para que las personas validen lo que soy, tengo miedo a mostrarme cómo es y me pongo máscaras psicológicas y tengo hipersensibilidad a las críticas, es decir, no reconozco mis errores y siempre culpabilizo al otro de los suyos. ¿Cuál es la creencia de fondo de este bloqueo por rechazo? Es: no soy suficiente. No soy suficiente. Gracias, Nayeli. Vamos con el tercer tipo de bloqueo. El tercer tipo de bloqueo psicológico es el bloqueo por abandono. ¿Cómo se da el bloqueo por abandono? Surge cuando hay una pérdida significativa e importante o una carencia emocional en donde no te sentiste amado. No siempre implica abandono físico, como lo dije ahora, implica abandono emocional, palabras descalificativas y cuando no te corresponden al amor de la misma manera. Muchas veces, muchas personas crecieron con padres que no daban amor, que no expresaban el amor o que eran emocionalmente ausentes. Entonces, ¿cómo se manifiesta este bloqueo por abandono? Se manifiesta a través de la dependencia y el apego emocional. Todas las personas que tienen dependencia y apego emocional tienen un bloqueo por abandono, es decir, tienen un miedo intenso a la soledad, tienen celos, apego excesivo y ansioso y dificultad para soltar y terminar relaciones. Las personas con un bloqueo de abandono son las personas que tienen mayor dificultad de soltar a alguien y permanecen en el vínculo hasta que el vínculo los destruye y permanecen en el vínculo hasta que el vínculo los desgasta y permanecen en el vínculo hasta que ya no tienen herramientas emocionales para sostenerlo. ¿Cuál es la creencia de fondo del bloqueo por abandono? Si me dejan, no podré salir adelante. Doctora, si ese hombre me deja, no podré vivir sin él. Doctora, ¿yo cómo voy a hacer para reconstruir mi vida sin esa persona? Ese es el bloqueo por abandono. Ya les voy a decir cómo sanan cada uno. ¿Cuál es el bloqueo por traición? Que es el cuarto bloqueo. El bloqueo por traición se desarrolla cuando la confianza fue rota, cuando te fueron infiel,
cuando no valoraron tu lealtad como pareja o desde cualquier vínculo. Puede surgir después de infidelidades, después de engaños, después de promesas incumplidas y no cumplidas o decepciones importantes. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo por traición? Personas que desconfían constantemente de su pareja o de los vínculos que sostienen, necesidad constante de controlar al otro, celos excesivos, hipervigilancia, dificultad para volver a confiar. ¿Cuál es la creencia de fondo de una persona que tiene bloqueo por traición? Si yo confío en alguien, me va a volver a lastimar. Todos los hombres son infieles, todas las mujeres son infieles. Siempre me pagan mal en las relaciones de pareja. Cuando yo doy mucho, no me dan nada. Ese es el bloqueo por traición. Entonces, cuando tú vives eso y consigues una nueva relación de pareja, vas a desconfiar de esa pareja, vas a trasladarle las heridas que vienen del pasado, vas a tener celos excesivos con esa pareja, vas a hipervigilarla pensando que te está montando, siendo infiel, vas a tener dificultad para confiar y necesidad de controlarla. Ese es el bloqueo por traición. ¿Listo? Vamos con el quinto bloqueo. El bloqueo por humillación. ¿Cuál es el bloqueo por humillación? El bloqueo por humillación ocurre cuando una persona es ridiculizada, avergonzada, descalificada. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo por humillación? ¿Con vergüenza? ¿Con culpa excesiva? Son esas personas que siempre, discúlpame, no quería hacerlo, sienten culpa inclusive y baja seguridad y confianza en mí mismo. El bloqueo por humillación tiene una creencia de fondo. ¿Cuál es la creencia de fondo del bloqueo por humillación? Si me muestro como soy, me van a rechazar. Si me muestro como soy, no me van a aceptar, porque ya siento de entrada que mi personalidad no es valorada, porque alguna vez alguien me ridiculizó y avergonzó por cómo me vestía, porque alguna vez me ridiculizó o me avergonzó por cómo hablaba, porque me han descalificado y no han visto mis potencialidades. Entonces yo mantengo con vergüenza, con culpa, pidiendo disculpas, como si siempre yo tuviera la culpa de algo que ni siquiera yo he hecho. Ese es el quinto bloqueo. ¿Listo? Vamos con el sexto bloqueo, el bloqueo por injusticia. ¿Cuál es el bloqueo por injusticia? Es cuando nos desarrollamos o crecemos en ambientes donde es muy rígido, donde hay castigos físicos, donde hay exigencia y perfeccionismo de nuestros padres. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo por injusticia? ¿Qué características adquieren las personas que viven un bloqueo por injusticia? Primero, autoexigencia extrema. Las personas que se autoexigen de manera extrema es porque tienen un bloqueo por injusticia, perfeccionismo, dificultad para descansar. Creen que si descansan están perdiendo el tiempo. Les gusta ser hiperactivos, activos, están en todas las actividades, ser reconocidos socialmente, ser los primeros en cualquier ámbito laboral. Son las personas más exitosas. Creen que todo es a través del tener, del hacer, pero son muy rígidos a nivel emocionales, muestran frialdad, no muestran emocionalidad, no quieren mostrarse vulnerable y tienen necesidad de controlar hasta el alfiler que está en el piso. Esas personas tienen un bloqueo por injusticia porque se desarrollaron en ambientes donde hubo rigidez, autoperfeccionismo y exigencia constante. ¿Qué creencia de fondo tienen las personas que crean un bloqueo por injusticia? Solo valgo si hago todo perfecto, solo valgo si soy exitosa, solo valgo si soy el primero, solo valgo si no me equivoco. Son las personas más críticas ante los errores del otro, son las personas que más dificultades tienen con su pareja por ser perfectos y no reconocen su culpa, siempre culpabilizando al otro por sus reacciones. Ahora soy más flexible. Qué bueno, o sea que estás sanando tu bloqueo de injusticia y tu herida de injusticia. Vamos con el séptimo. El bloqueo afectivo. ¿Cuál es el bloqueo afectivo? Es cuando las personas evitan conectar profundamente sus emociones para evitar sufrir. Entonces son personas que llevan 5, 7, 8, 10, hasta más años
sin vincularse o conectarse emocionalmente con nadie. No, doctora, yo no lo amo. Yo estoy con él por no quedarme sola, pero yo no me volví a conectar con nadie. No sé, yo como que ya no amo a nadie. Yo ya no sé ni qué es el amor. Ese es el bloqueo afectivo. Evitamos conectarnos profundamente con alguien para no volver a sufrir, porque en el pasado, en nuestro libro de la historia, hubo una situación en donde nos causó profundamente dolor. ¿Cómo se manifiesta ese bloqueo emocional en la vida adulta? Primero, se manifiesta con frialdad emocional. No sentimos y expresamos las emociones de manera adecuada. Tenemos dificultades para enamorarnos, para centrar nuestra atención en alguien. Miedo a comprometernos porque realmente sentimos que a través del compromiso va a haber dolor y sufrimiento. Sensación de vacío. Nada me satisface, ni siquiera mi pareja me satisface. Evitación de relaciones profundas. Cuando hay alguien que está comprometiéndose, huyo, me pongo los patines y me voy a patinar corriendo. Ese es el bloqueo afectivo. ¿Cuál es la creencia de fondo de ese bloqueo afectivo? Es mejor no sentir. Sentir igual dolor. Es mejor estar solo que mal acompañado. Mejor yo me aíslo porque es que yo más bien me voy a quedar solo y solo. Mi paz es tan importante. No, nada mejor que mi tranquilidad. Pero es un bloqueo afectivo porque en el fondo tiene la necesidad de ser amado y de ser amada, pero no de sufrir. Y ese es un bloqueo emocional. Si no trabajan ese bloqueo emocional, el tiempo va a pasar y cuando ya estés adulta te vas a dar cuenta, ¿qué hice con mi vida? Estoy sola, no tengo a nadie y viene el vacío emocional de la soledad no elegida. Bendiciones, Juan. Te entiendo, Catherine Pantojas. Vamos con el octavo bloqueo. El bloqueo para expresar las emociones. ¿Cuál es el bloqueo para expresar las emociones? Hola, Carmen Romero. El bloqueo para expresar las emociones es cuando muchas veces las personas aprendieron que llorar, enojarse o expresar tristeza era una señal de debilidad. Tal vez cuando lloraste pequeña tu mamá te decía, eso no duele, eres una llorona. Tal vez cuando estabas pequeño tu papá te decía, los hombres no lloran. Y cuando bloqueamos la expresión emocional, ¿cómo se manifiesta en la vida adulta? Pues son personas que no expresan nada, no expresan las emociones, se quedan con ellas reprimidas, las cargan a través de una mochila invisible. Y esa mochila invisible las hace sostenerla hasta que no son capaces de lidiar con ellas y salen a través de ansiedad, de insomnio, de dificultad para expresar todo lo que sienten. ¿Cómo más se manifiesta ese bloqueo por no expresar emociones? Explosiones emocionales. Hoy estoy muy tranquila y soy una mansa paloma y mañana reacciona de manera explosiva sin ninguna causa de fondo o sin ninguna situación de riesgo que ameritara un bloqueo explosivo, una expresión emocional explosiva. ¿Cómo más se manifiesta el bloqueo emocional por expresión de emociones? Con ansiedad, con somatizaciones, con insomnio. Son las personas que no duermen, que tienen inseguridad y ansiedad, que somatizan todo lo que les pasa, que mantienen muy enfermos o enfermas, que mantienen con dolores musculares, dolores de cabeza, dolores de garganta, dolores de cuello. Esas personas son las que tienen bloqueos para expresar sus emociones. ¿Cuál es la creencia de fondo de esa persona? ¿Cuál es la creencia de fondo de la persona que bloquea sus emociones? Acuérdenme darle con el tactad para llegar a los 100K. No debo mostrar lo que siento porque eso implica que es vulnerabilidad. Te entiendo, Verónica. Debe ser por causa del bloqueo de expresión. Entonces el bloqueo por expresión emocional ocasiona muchas enfermedades a nivel de nuestra salud mental, entre ellas la ansiedad, dolores musculares, fibromialgia, como por acá puso una compañera. Vamos con el noveno bloqueo. Noveno bloqueo. Por eso todas las personas que tengan bloqueos emocionales, trastornos de ansiedad, del estado del ánimo, debemos ir a atención psicológica para poder sanar esos bloqueos, para poder soltar aquello que nos pesa, nuestra mochila invisible llena de dudas, de inquietudes, de inseguridades. Vamos con el noveno bloqueo.
El bloqueo de autoestima. ¿Cuál es el bloqueo de autoestima? ¿Cuál es el bloqueo de la autoestima? Es cuando nosotros desarrollamos una imagen negativa de nosotros mismos. ¿Cómo se manifiesta esa imagen negativa de nosotros mismos? Con inseguridad, con temor, con comparación constante con el otro. No nos comparan, pero nosotros mismos nos comparamos. Ay, pero ella porque tiene ese trabajo, si yo soy mejor. Ay, pero ella porque tiene eso, si yo soy mejor. Ay, esa muchacha porque consiguió pareja y yo no. Cuando tenemos necesidad de aprobación, ese es un bloqueo de autoestima. Cuando nos autosaboteamos, autosabotear es que vienen cosas maravillosas y decimos, no, eso no es para mí. Yo creo que eso es suerte. No, ese hombre que me va a estar persiguiendo, eso es porque simplemente quiere estar conmigo un rato, pero no va a permanecer. Eso es una señal de autosaboteo. Tengo dificultad para reconocer logros. La gente me dice, uy, cómo eres de bella. Y yo, sí, no, yo no soy bonita. Ay, cómo eres de talento. Yo, no, yo no soy talentoso. Ese es un bloqueo de la autoestima. ¿Cuál es la creencia de fondo de una persona que tiene un bloqueo de autoestima? No soy valioso, no soy valiosa, no soy importante, no soy merecedor, no soy merecedora. Vamos con el 10º bloqueo. Bloqueo del éxito. ¿Qué es el bloqueo del éxito? El bloqueo del éxito. ¿Cómo se manifiesta un bloqueo del éxito? Con la procrastinación que les expliqué ahora. Yo siento que no voy a ser exitoso en lo que hago y procrastino en la tarea porque no me causa satisfacción, porque no siento que soy valioso para hacerla, porque no me creo talentoso. Entonces digo, no, eso está muy difícil, después lo hago. Y procrastino y procrastino y procrastino. Gracias, corazón. ¿Cómo más se manifiesta el bloqueo del éxito? Renuncio antes de conseguir los objetivos. Tengo una actividad, un proyecto y digo, no, yo me voy a retirar de ese proyecto. Son personas que nunca terminan nada. Se meten a los cursos y no los terminan. Se meten a las universidades y no las terminan. Se meten a los trabajos y se van. Inician relaciones emocionales y se van. Ese es el bloqueo del éxito. Tienen miedo a destacar. Tienen que sabotear las oportunidades que se presentan. Entonces te dicen, mira, hay una oportunidad laboral en esta empresa y tú mismo dicen, para mí, yo no creo, eso es mentira. No, yo no me voy para allá porque después me van a echar. Yo prefiero quedarme aquí, porque si yo me voy para allá después no y me quedo sin trabajo. Ese es un bloqueo del éxito. Tienes miedo al éxito. Crees que el éxito no está contigo, prefieres quedarte en tu zona de confort que intentar nuevas cosas. Te proponen un trabajo, no, ese trabajo no. Te proponen un negocio, no, ese negocio no es para mí, no tengo dinero y tú teniéndolo, porque tienes miedo al éxito, porque paradójicamente tienes miedo a no alcanzar tus sueños y prefieres autosabotearte, procrastinar y no destacar. Vamos con el 11º bloqueo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Después les voy a decir cómo los desbloquean. ¿Vamos bien? Ahorita los 6 nidi. Ahorita les digo qué deben hacer. Necesitamos ver los 14 bloqueos. Cada uno identifique el bloqueo en el que están. Tomen nota y ahorita les digo cómo desbloquearlo. Obviamente habrán bloqueos que necesitan intervención terapéutica y un proceso psicológico amplio, pero van a haber algunas estrategias sencillas que pueden empezar a aplicar. Por ahora, al darse cuenta del tipo de bloqueo, es casi el más importante para empezar a sanar. Vamos con el 11. Vamos con el 11. El bloqueo para poner límites. ¿Cuál es el bloqueo para poner límites? Es cuando la persona prioriza las necesidades de los demás por encima de las necesidades propias. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo para poner límites? Es cuando yo digo sí a todo, porque digo no y siento culpa. Ay, no, qué pena yo decir que no. No, yo más bien digo que sí. Cuando complaces siempre a los demás. Cuando tienes miedo al conflicto. Ay, no, yo no digo nada. No, yo no quiero pelear. No, porque si yo digo algo, esa persona se enoja. Cuando las relaciones emocionales son desequilibradas, tú das mucho y recibes poco. Cuando hay un agotamiento emocional porque te quedas esperando algo que te dan que no te van a dar. Ese es el bloqueo
por no poner límites. ¿Listo? ¿Cuál es la creencia de fondo del bloqueo para poner límites? Si pongo límites, dejan de quererme. Si pongo límites, se van a ir. Si pongo límites, no me van a aceptar. Gracias por seguirme, Leti Silvestre. 12º bloqueo, el bloqueo del perdón. Gracias, Marian Mendoza, por estar aquí. ¿Cuál es el bloqueo del perdón? Es cuando no significa que vamos a justificar el daño, sino que tenemos dificultad para procesar la herida y seguir adelante. Me quedo ahí encerrada en el dolor y no perdono. El bloqueo del perdón es cuando yo no estoy justificando que esa persona me hizo daño, pero no soy capaz de seguir adelante y me quedo anclado en el resentimiento. Ese es el bloqueo del perdón. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo del perdón? Como lo acabo de decir, personas resentidas, personas con rabia constante, personas con pensamientos repetitivos, personas con deseos de venganza, personas realmente que tienen dificultad para cerrar ciclos y se quedan anclados en las relaciones. Es que cuando mi ex, yo tuve un ex hace 10 años, yo tuve un ex hace 5 años y me hizo eso, y yo vivo en el resentimiento, y yo vivo en la venganza, y yo vivo en la rabia, y yo vivo en los pensamientos repetitivos, y yo tengo dificultad para dejar ir lo que me lastimó. Bloqueo del perdón. ¿Cuál es la creencia de fondo del bloqueo del perdón? Si perdono, estoy aceptando lo que me hicieron. Si perdono, estoy demostrando que me pueden seguir lastimando. Si perdono, van a pensar que a mí me la pueden montar. Y no es así. El perdón no significa que tú estés justificando la herida. El perdón significa que puedes vivir con la herida, pero la herida no te afecta. Muy bien, Roseville. Perdono, pero me alejo. Perdono, pero no vuelvo. Perdono, pero sigo mi vida. Pero cuando tenemos el bloqueo del perdón, no perdonamos y nos quedamos resentidos. Vamos con el 13º bloqueo, que creo que lo tienen muchos de mis pacientes. ¿Listo? Bloqueo por duelo. El bloqueo por un duelo no elaborado. ¿Cuál es el bloqueo por un duelo no elaborado? Es que ocurre cuando hay una pérdida y no soy capaz de seguir viviendo con esa pérdida. Cuando puede tratarse de la muerte de un ser querido, de una separación, la pérdida de un proyecto de salud mental, es cuando yo me quedo anclado en el dolor y en ese duelo sin poder avanzar. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo por duelo o el duelo emocional no elaborado? Tristeza prolongada, dificultad para aceptar cambios, aislamiento, desesperanza y vacío emocional constante. Gracias, chicanita. ¿Qué será eso? Yo no lo había visto. ¿Cuál es la creencia de fondo que tiene una persona que presenta un bloqueo por duelo? Nunca volveré a estar bien, no lo voy a volver a superar, no puedo vivir sin mi mamá, no puedo vivir sin mi papá, no puedo vivir sin esa persona que me dejó. ¿Es nuevo? ¡Qué lindo! Vamos con la 14ª y último bloqueo. 14º y último bloqueo. El bloqueo por culpa. ¿Cuál es el bloqueo por culpa? La persona vive castigándose por las decisiones del pasado. La persona vive culpándose por lo que no hizo, por lo que no dijo, por lo que hizo y por lo que le lastimó. Ese es el bloqueo por culpa. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo por culpa? Primero, me autoacuso constantemente, me señalo constantemente, tengo dificultad para disfrutar las cosas que se me presentan, no tengo gozo ni disfrute, tengo una baja, gracias Noé, tengo una baja autoestima, tengo necesidad de reparar constantemente algo que no he hecho, de pedir disculpas por algo que no he hecho y tengo ansiedad.
¿Cuál es la creencia de fondo del bloqueo por culpa? No merezco ser feliz. No merezco ser feliz. Bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Hay estrategias para sanar cada uno de los 14 bloqueos, pero si yo me pongo a decirle bloqueo por miedo, bloqueo por culpa, bloqueo por éxito, bloqueo y me quedo aquí, pues se nos van hasta las 11 de la noche. Ustedes me dicen, porque yo les puedo decir cómo desbloquearnos generalmente, pero en realidad cada uno de los bloqueos tiene una estrategia para desbloquearlos. Entonces lo que vamos a hacer de manera específica nos demoraríamos más. ¿Cómo sanar? ¿Cómo sanar los bloqueos emocionales? Vamos a decirlos de manera general. ¿Listo? De manera general, ayúdenme con los tactar. Sanar no significa olvidar. Sanar no significa quedarme en un patrón repetitivo por miedo. Sanar significa que yo voy a integrar mi experiencia del pasado y que esa experiencia del pasado no va a gobernar mi vida. Sanar significa vivo con mis heridas, no las borro, pero no gobiernan mi vida. Vivo con mis abusos, vivo con violencia, vivo con heridas, pero no dominan mi vida. ¿Cuál es el primer paso para para sanar un bloqueo? ¿Cuál es el primer paso para sanar un bloqueo? Primero, reconocer qué tipo de bloqueo tengo. ¿Cómo reconozco qué tipo de bloqueo tengo? Primero, van a identificar qué situaciones se repiten en su vida en donde no avancen. Segundo, qué emociones aparecen en su vida con mayor frecuencia. Tercero, qué heridas todavía no han permitido sanar. Cuando ustedes se contestan esas 3 preguntas, el patrón que más se repite es el bloqueo que están reconociendo y que necesitan sanar. Segundo paso, identifica el origen del bloqueo emocional. ¿Cómo identificamos el origen del bloqueo emocional? Cada emoción tuya, cada emoción mía, cada emoción de ustedes tiene una historia. Cada reacción intensa tiene una raíz. Cada situación que vivimos tiene un porqué, tiene un cómo, tiene un dónde, tiene un cuándo. Preguntémonos, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí abandonado? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí rechazado? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que no podía merecer el éxito? ¿Cuándo fue la primera vez que me autosaboteé? ¿Cuándo fue la primera vez que entendí que yo no tenía valor? El segundo paso es identifica el origen de tu bloqueo. Para eso te vas a preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa emoción desbordada que no pudiste encontrar y canalizar de manera adecuada? Tercer paso, resignifica nuevas creencias. Resignificar nuevas creencias. ¿Qué significa? Las heridas emocionales de tu infancia construyen creencias. Las heridas emocionales de la infancia construyen pensamientos negativos. Las creencias pueden cambiar. Entonces, tú vas a hacer lo siguiente. Donde yo antes pensaba, no soy suficiente, yo voy a empezar a aprender a decir, mi valor no depende de la aprobación de otro. Eso es resignificar una creencia. Entonces, en el tercer paso, van a identificar la creencia que viene de su herida. Recuerden que cuando yo hablé de los 14 bloqueos, les hablé de la creencia de cada uno de ese bloqueo. Cuando hablé del bloqueo del abandono, dije cuál era la creencia del bloqueo del abandono. Una era, no puedo vivir sin esa persona, o tengo miedo que no me eligen. Identifica la creencia que enmarca tu bloqueo. Cuando yo encuentro la creencia que enmarca mi bloqueo, resignifico esa creencia por otra creencia. Ejemplo, si yo tengo un bloqueo de rechazo y mi creencia es, nadie me acepta
por lo que yo soy. No puedo mostrarme como soy. Yo voy a cambiar esa creencia de ese bloqueo de rechazo por una creencia distinta. Voy a decir, mi valor no depende de que alguien me acepte o no. Eso es resignificar la creencia. ¿Entendimos ese tercero? Para eso tienen que ponerle al bloqueo, ¿qué creencia está marcado en su bloqueo? ¿Listo? ¿Qué creencia? Claro que sí, la perfección se vuelve creencia, porque la perfección es un bloqueo de humillación o de injusticia. Vamos con el cuarto paso para desbloquearnos. ¿Listo? Cuarto paso para desbloquearnos. Aprendo a sentir. ¿Qué es aprender a sentir? No podemos sanar aquello que yo sigo evitando. No puedo sanar aquello que yo no expreso. Llorar no es debilidad. Pedir ayuda no es fracaso. Hablar del dolor no significa quedarme atrapado a él. Significa empezar a liberarlo. Entonces, el cuarto paso para desbloquearme es: aprendo a sentir sin miedo, aprendo a expresar sin miedo, aprendo a llorar sin sentirme débil, aprendo a buscar redes de apoyo, aprendo a hablar del dolor sin quedarme atrapado en él, aprendo a hablar del dolor sin sentirme una víctima. Empiezo a expresar para liberar el bloqueo. Qué bueno, Tuto, que lo encontraste. Quinto paso. Estos pasos son generales, pero cada uno de los 14 bloqueos tiene pasos individuales. Pero para eso habría que hacer un proceso de intervención. ¿Listo? Quinto paso. Aprendemos a construir relaciones más seguras. ¿Qué es aprender a construir relaciones más seguras? Las heridas sanan en relaciones donde existen respeto. Las heridas sanan en relaciones donde existe escucha. Las heridas sanan en relaciones donde existen relaciones seguras. Hola, Milan. ¿Aprendieron los 5 pasos? ¿Ya identificaron el bloqueo? ¿Ya identificaron el origen? ¿Identificaron la creencia? ¿Aprendieron que deben sentirlo? ¿Y aprendieron que deben construir relaciones sanas? Esos son los 5 pasos para desbloquearse. Generales. ¿Listo? Individuales es distinto. Por ejemplo, les voy a explicar cómo se sana un bloqueo por rechazo. ¿Listo? Vamos a hacer un bloqueo por rechazo. ¿Cómo sano un bloqueo por rechazo? Primero, necesito sanar mi autoestima. Generalmente, la persona que tiene un bloqueo por rechazo aprendió que debía ganarse el amor. ¿Cómo sanar un bloqueo de rechazo? Voy a dejar de buscar aprobación en el otro. Voy a reconocer mis fortalezas. Voy a reconocer mis cualidades. Voy a hablarme con respeto. Voy a entrenar mi voz crítica y mi voz interior. Voy a aceptar que no debo agradarle a todos y que eso es normal. Y voy a aprender a validarme sin depender de la opinión del otro. ¿Qué ejercicio puedo hacer para sanar mi bloqueo de rechazo? Un ejercicio. Voy a escribir diariamente 5 cualidades personales que me identifican. Voy a escribir diariamente 5 valores personales que me identifican. ¿Y cuál es la afirmación que me voy a decir en el espejo para sanar ese bloqueo de rechazo? Mi valor no depende de que los demás me acepten. Mi valor depende de que yo me reconozca. El rechazo significa que tú te rechazas por miedo a que el otro no te acepte. Entonces aprendo a reconocer mi valía, aprendo a reconocer mis cualidades y aprendo a entender que mi valor no depende del otro. Así sano mi bloqueo de rechazo. ¿Saben qué es el síndrome del impostor? ¿Sí?
El síndrome del impostor es cuando tú te esfuerzas mucho en lograr algo, una meta, y tú, en lugar de sentirte orgulloso por esa meta, tú dices, tal vez no fue para tanto, tal vez fue solamente suerte. En cualquier momento vas a descubrir que tú no eres tan capaz como crees. Si te has sentido así, tienes el síndrome del impostor. Es cuando sientes que tus logros o tus méritos no son suficientes. Ese es el síndrome del impostor. Una persona que tiene un bloqueo al éxito tiene un síndrome del impostor, porque es un patrón psicológico que hace que la persona dude constantemente de sus capacidades, de atribuir sus logros a la suerte y de que las circunstancias o factores externos la ayudaron a salir de eso que quería. No es un diagnóstico clínico, no, es simplemente una situación o síndrome en donde tú atribuyes la suerte a todo lo que logras. Recuerden que hago intervención online, me pueden escribir al interno para decirles la tarifa y planear la sesión. Hago un informe de valoración y un plan de intervención. Nos vemos, besitos. Gracias Snoopy, gracias a todos. Bonita noche para ustedes.